Hola a todos, gracias por conectarse. Vamos a dar un par de minutos a que se conecten algunos de nuestros participantes más para arrancar este taller. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este taller todo que vamos a estar haciendo en estos siguientes momentos. Gracias por la paciencia para esperar que todos los demás usuarios se conectaran. Yo soy Esteban Castro, para los que no me conocen, yo llevo la parte de la gerencia de innovación en 4S. Entonces, todo lo que tenga que ver con marcas, con nuevas ideas, con conceptualizaciones diferentes, junto obviamente con el equipo, dedicamos nuestros cerebros a estar tratando de pensar nuevas ideas, de conectar con los eventuales residentes de todos los proyectos con los que hemos estado trabajando. La idea de este taller es muy simple, les voy a empezar a compartir pantalla para que lo empecemos a ver todos. La pantalla infinita que siempre arranca. Bueno, pues la idea de este taller es estar pensando en qué más, en qué viene. Quiero que vean esta sesión de 30 minutos como algo divertido, algo relajado, algo que nos saque de esta como nueva normalidad que estamos viviendo y que nos permita pensar en cómo podemos transformar esto en algo interesante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas sesiones? Obviamente, tratar de siempre estar empujando la parte de innovación para absolutamente todos nuestros proyectos. Una de las cosas que es interesante con esto es que la estasis no lleva nunca nada positivo, siempre tienes que estar haciendo cosas nuevas. El que te haya funcionado un proyecto hace 5 años, hace 8, hace 3, no quiere decir que aunque lo repliques con las mismas condiciones, que es algo casi imposible, esto vaya a generar éxito. Entonces siempre tienes que estar buscando el qué más, qué otra cosa vas a estar dándole a tu prospecto de usuario en los conceptos que realices. Obviamente la otra cosa que tenemos que hacer, tenemos que tener un poquito como de awareness de tendencias del mercado, es algo que vamos a estar tocando el día de hoy. Y obviamente el objetivo final y lo que queremos que se lleven de esta sesión es que absolutamente todas las cosas que platiquemos aquí sean como esas pequeñas inicios de idea para que eventualmente se vean reflejados en algunos de sus proyectos. La intención de esto es, ahora sí que sin ningún tipo de compromiso, ver ideas fuera de lo común, ideas diferentes que pues puedan detonar esas diferentes creaciones y hacer que cada uno de los proyectos que ustedes hagan sea más singular y con ello más rico y con ello más interesante y sobre todo que se venda obviamente de una forma más sencilla. El mercado va a tener ese vuelco interesante en los meses por venir, entonces tenemos que hacer proyectos que sean básicamente irresistibles
para el comprador. Entonces, pues como les decía, vamos a estar haciendo este taller todo. ¿Y por qué es un taller todo? Porque lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es entender todo lo que debemos hacer de aquí en adelante. Todo lo que debemos hacer en cuanto a nuevas ideas, nuevos espacios y nuevos conceptos. Y ese todo quisiera que lo dividiéramos y que ese todo lo separáramos y que lo veamos como un taller to do. O sea, es un taller que lo que quiero que cada uno de nosotros nos salgamos con esto es como con el compromiso de ese to-do list, de esa lista de cosas por hacer, que yo como desarrollador necesito estar, obviamente, siempre estar tratando de ir generando proyectos nuevos, proyectos de vanguardia y que obviamente enriquezcan la vida de los usuarios. Entonces, todo lo que vamos a ver aquí, todo lo que vamos a estar tocando el día de hoy, pues va a generar ese to-do list y ese listado de cosas que creemos que podemos estar haciendo para hacer algo más interesante en la parte del mercado. Vamos a hacerlo con este panorama. Primero vamos a tocar una parte de nuevas tendencias post-pandemia. Después vamos a hacer una pequeña dinámica donde les voy a estar mostrando unos ejemplos de cómo generar nuevas ideas conceptuales y cómo esas nuevas ideas conceptuales incluso están en uno mismo. Después estaremos viendo qué más hay más allá del lock-off, qué nuevas tipologías podemos estar proponiendo que nos hagan interesantes y al final por rematar y comenzar esto con un reto que queremos tocar. Entonces, la idea aquí es que con la parte A, tocar la parte de contexto, cuál es nuestra situación en la que vamos a estar creando estos proyectos. Después, en la parte B, abocarnos en la parte de ideas y en la parte C, abocarnos a la idea del espacio, esos metros cuadrados y cómo los puedo volver los metros cuadrados mucho más interesantes. Entonces, contexto, idea y espacio, eso es lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Entonces, empecemos con el contexto, empecemos por dónde vamos a tener que desarrollar. Entonces, estamos pensando en esas como nuevas tendencias. Vamos a hacer un pequeño como tour visual de 5 diferentes cosas que queremos que activen esa chispa creativa para aplicar el desarrollo inmobiliario, sobre todo en un contexto completamente diferente. Es que incluso cuando se empezó a conceptualizar este ELDI de este año, obviamente ha dado la situación un vuelco y nos ha hecho pensar y redefinir obviamente estas perspectivas y creo que eso es algo que eventualmente nos va a pegar a absolutamente todos. Entonces vamos a ver estos como 5 puntos derivados del contexto. El primero de ellos, ¿qué hemos aprendido en estos meses atípicos que hemos estado viviendo de esta pandemia? Hemos aprendido que obviamente esa sensación de contacto, esa sensación de apertura, esa sensación de naturaleza a nuestro alrededor es vital, absolutamente vital. Es algo que obviamente todos nosotros ya sabíamos, ya teníamos esa noción, ya la teníamos conectada, pero la teníamos como atrás en nuestra cabeza porque nunca habíamos tenido que pasar tanto tiempo en un mismo espacio, forzados por las circunstancias, obviamente, y eso véanlo también bajo los ojos de sus residentes. Para aquellas personas que ya han desarrollado proyectos, pónganse en los zapatos de esos residentes que viven en sus proyectos. ¿Creen que la pasaron bien? ¿Creen que la pasaron mal esos residentes dentro de ese espacio? Como estaba diseñado y como está configurado actualmente. ¿Qué hubieran hecho ustedes para hacerlo más accesible, más interesante, para que generar esta paz interna? Bueno, pues obviamente esto lo que va a hacer es que se va a ver una revalorización de esos contactos con elementos naturales, bancos de luz, jardines interiores, espejos de agua. Son pequeños detalles de diseño que van a empezar a convertirse en algo no aspiracional, no algo que únicamente va a ser para proyectos de alta gama, se va a volver algo necesario y se va a volver algo diferenciador en la parte de la venta. Entonces, eso es algo que hay que tener de ojo. Entonces, esa idea de que podemos vivir y podemos trabajar alrededor de la naturaleza, pues obviamente va anclado con la idea esta de que vamos a vivir mucho tiempo y mucho tiempo queremos vivirlo pues con este énfasis natural a nuestro alrededor. Este proyecto de oficinas en Los Ángeles, Second Home, es un claro ejemplo de esta necesidad, de esta idea de que los espacios incluso de oficinas, que son pues ese segundo hogar, como dice el nombre
del proyecto, pues necesitan estar con ese grado de conexión alrededor y no hacer el edificio típico. O sea, la solución para este espacio de alto valor de metros cuadrados en Los Ángeles, pues hubiera sido hacer una torre de oficinas y ya. Pero hay que quitarnos esa mentalidad del y ya. Es como muy lógico, es repensar cómo puedo generar espacios de oficina diferentes y de cada uno de estos cubículos, pues obviamente genere como un elemento orgánico y un elemento que haga aún más atractivo ese espacio de renta. Obviamente con esta reconfiguración del espacio laboral que estamos viviendo absolutamente todos, pues obviamente al momento que vas a apostar por desarrollar para el mundo empresarial, pues tienes que apostar a desarrollar algo que sea extraordinario y que sea irresistible para que obviamente sea atractivo para aquellos compradores que vean esa oportunidad. Entonces, la importancia del contacto natural creo que está más latente que nunca. Y eso da pie, obviamente, a otro segundo punto, a lo que se denomina estos freedoms, estos dormitorios libres, donde pese a que estés en una torre vertical, pues necesitas ciertos espacios que te hagan sentir libre. Hay una revalorización, obviamente, del espacio exterior privado, esa idea de sentir que no estás confinado a cuatro paredes se vuelve algo interesante. Y cómo puede ser no nada más una terraza que acumule polvo, sino cómo puede ser una terraza activa, una terraza diferente, pues a lo mejor que incorpores en eso ciertos elementos que usualmente en una valoración tradicional, pues obviamente una barra de desayuno pues va justo pegado al lado de la cocina, porque ahí es donde preparan los alimentos, pero es un buen momento para pensar como fuera de la caja y a lo mejor esas terrazas se pueden volver en zonas más habitables, se pueden convertir como en esa barra de desayuno y ese tipo de cosas hace que pues tengas un elemento interesante, esa sensación de libertad, esa sensación de poder ver más allá de tus cuatro ventanas, pues es algo que es absolutamente derivado de esto que estamos viviendo. Ahora, las personas que lo han tenido más complicado en esta pandemia, sin duda, son aquellas que tienen niños pequeños. La verdad, les mando un abrazo y mi solidaridad porque obviamente es un reto. Como todos los papás lo saben, aquí está muy silencioso porque no hay niños, hay un perro, pero está tranquilo. Entonces, eso se vuelve algo totalmente vital. O sea, ¿qué voy a hacer para generar un poco de entretenimiento? Pues obviamente las tipologías y las conceptualizaciones pues tienen que incluir esas ideas de cómo puedo dar ciertos entretenimientos en la parte interior del proyecto, cómo puedo tratar de, con elementos constructivos, dar nuevas ideas y darle vivacidad y darle un espacio libre, un espacio lúdico a, obviamente, los residentes más pequeños. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes, como personas adultas, pensantes, responsables, entienden todo lo que significa tener que hacer cuarentena y tener que guardarte, pero es muy difícil tratar de explicarle esto a un niño pequeño. Entonces, esa necesidad de entendimiento y de empatía en cuanto al espacio y ese momento de edad, pues tiene que hacer que tengas que incluir ciertos elementos que te permitan cuando no hay oportunidad de salir, pues tener algo lúdico al interior del departamento. La siguiente es, obviamente, la revalorización de ese espacio de trabajo dentro de tu departamento. Muchas tipologías, me toca ver un montón de desarrollos cada año. El área de trabajo o como esos work nooks dentro de los proyectos no han estado tan latentes en muchos proyectos, pero ahora se van obviamente a revalorizar, porque obviamente con todo este cambio viene un nuevo encuentro con la parte del espacio laboral, ya va a ser algo que va a ser incluido. Por un fin de semana a lo mejor puedes trabajar desde tu sofá, pero ya cuando se vuelven meses, cuando se vuelven semanas, cuando se hace ya algo profesional, obviamente el sofá o la sala del comedor no es suficiente para sentirte como una situación donde te puedes concentrar, donde puedas tomar llamadas, donde puedas tener como ese espacio diferente. Entonces, pues viene como esa parte de revalorización de ese encuentro. Entonces, eso es algo que es importante tomar o que lleves esto hacia un paso más allá a esta idea de que cada desarrollo, una amenidad que puede incluir ahí es como un Maker Lab. ¿Qué es un Maker Lab? Es como un espacio de coworking de esteroides, un espacio
sí, donde tengas ese espacio como creativo, donde tengas sus spots de oficinas, pero que también tengas ciertas herramientas para elaborar cosas. Hay varios proyectos que ya están detonando esto, un par de proyectos ahí en Panamá, en Casco Viejo, que ya van a estar incorporando este Microlabs. Entonces, es esa idea de cómo el espacio de trabajo pues va a tener una mayor importancia a partir del desarrollo de nuevas tecnologías. Y obviamente, el quinto elemento dentro de todo esto es que se va a tener que empezar a incorporar este tipo de mobiliario post-COVID para la vida COVID. Estas son, por ejemplo, unas mamparas desarrolladas por el diseñador italiano Matteo Civic, que hablan de esta idea de que, bueno, pues vamos a tener que incorporar dentro de nuestros desarrollos, por lo menos de aquí al mediano plazo, ciertos elementos que pues nos ayuden a vivir más seguros, a tener mayor confiabilidad en el uso de espacios, pero bueno, pues entonces, ¿cómo puedo hacerlo de una forma estética, de una forma interesante, de una forma que no sea muy invasiva y que tengamos como este tipo de, hasta este tipo de cosas, elementos que son como por una situación extraordinaria, pues tienen que tener un diseño extraordinario. Este diseño, por ejemplo, incorpora elementos como de Art Deco y vuelve a una cosa que podría ser algo que podrías no dedicarle ni 2 minutos de pensar como una mampara. Bueno, pues esa estilización, pues obviamente es importante. De nuevo, tocando el punto con lo de la revalorización del espacio laboral interior del proyecto, esto incluso va a dar pie a desarrollos como este hecho por Jack Studio, que se llama el L20 Sofa, que son mobiliario flexible que de convertirse en un sofá, de repente se puede convertir en un cubículo laboral, incluso con espacio privado para tomar llamadas y con aislamiento acústico. Entonces, ese tipo de elementos, pues son cosas que se tienen que empezar a valorar y ver esta idea de esta nueva normalidad como un área de nueva oportunidad. Obviamente no son las condiciones por las que quisiéramos estar innovando, pero pues nos va a dar pie a gestar estas nuevas ideas. Entonces, eso fue la parte como de contexto. Ahora, lo que quiero explicarles es esta dinámica de mi City Idea, que es una dinámica de que quiero que cada quien haga al interior. Primero les voy a explicar ciertos puntos, pero lo que quisiera es que ¿cómo haces conceptos interesantes? ¿Cómo haces conceptos creativos? A veces uno piensa que llega como esa iluminación divina y solo así puedo hacer algo interesante y a veces no es cierto. A veces esos proyectos diferentes están en las pasiones que están dentro de ti, en ti mismo. Entonces, ¿cómo puedes tomar ciertos elementos de cultura pop y de cosas que te atraigan a ti personalmente para que eso te dé pie y detone, obviamente, la parte de una marca? Entonces, les voy a poner como tres diferentes ejemplos, uno completamente pop, uno de arte y uno un poquito más geek, uno largo, uno mediano y uno corto, que hablen sobre esas ideas de cómo puedes conceptualizar ciertas cosas basado en algún elemento de cultura popular. Entonces, por ejemplo, esta fue una conceptualización basada en cómo podemos transformar a un artista en un espacio. Entonces, ¿por qué? Pues obviamente por esta idea de que, bueno, el artista es algo más que la música, es muchas cosas más, es su figura, su personalidad, lo que les interesa. Entonces, aquellos artistas que son realmente globales pueden convertirse en un destino. Entonces, ¿por qué no pensamos en el artista como un destino? La gente va hacia el artista llena plazas de conciertos, llena arenas. Entonces, es un destino en sí mismo, es un destino que camina. Entonces, bajo esa idea, pues estamos pensando cómo sería convertir y tomar a un artista y a través, obviamente, de un excelente diseño interior, obviamente alineado a lo que va a estar haciendo el proyecto, pues crear una experiencia auténtica y una experiencia de curaduría que remate en un concepto. Entonces, puedes escoger a cualquier tipo de artista para lograr esto. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con Shakira. Y Shakira como un ícono de empresaria, cantante, bilingüe, tiene mercado en inglés, tiene mercado de residentes extranjeros, mercados de residentes latinoamericanos, hay una beta filantrópica. Entonces, ¿cómo podemos tomar eso y convertirlo en un espacio? Bueno, pues lo podemos convertir usándolo como parteaguas para una red de hoteles que esté inspirada en todas esas características que hacen mágico, que hacen interesante a este artista. Y a lo mejor escoger 3 lugares emblemáticos o 10 lugares emblemáticos dentro de
de Latinoamérica para a partir de ahí crear como 10 propiedades boutique que obviamente te permitan vivir esa experiencia de artista global, obviamente desarrollado obviamente a la altura de ese espacio. Entonces, que ese destino, ese artista se vuelva ese destino, y ese destino incluso lo brandees y se llame antología. The Hotel Pop Experience by Shakir, por ejemplo. Entonces, es un tipo de concepto inspirado en la parte pop. Obviamente un nombre que hable de algo interesante, algo de altura y obviamente que también tenga que ver con, pues obviamente inspirado en uno de las canciones de este artista. Entonces, ese tipo de cosas te da pie de nuevo. Algo pop que genere una parte conceptual y obviamente viene con todo. ¿Por qué? Porque tienes algo así que esté presente en la monocultura, pues ya detona cómo va a estar inspirada, el tipo de amenidades que vas a tener, cómo va a estar inspirado el diseño interior, el tipo de nombre, el tipo de branding. Entonces ya todo eso va en conjunto. Ahora, eso es como algo como muy pop, algo un poquito más elevado, más cultural. Bueno, pues entonces vamos ahora, si no es Shakira, vamos por Kandinsky. Kandinsky, obviamente, un artista rusa que obviamente es el pionero del arte abstracto desde el siglo XIX. Entonces, ¿cómo podemos tomar de algo muy conceptual, muy pensado, de alta sapiencia en algo como el espacio? Bueno, pues estás hablando de abstracciones. Entonces, esas abstracciones pues tienen que estar presentes en los espacios. Entonces, este desarrollo, por ejemplo, toma elementos de sus paletas de color, elementos figurativos de su obra para crear tipologías atípicas y crear como estas Kandinsky Signature Residences. Así que tienes como esos diferentes elementos para concretarlos en el espacio y ya tienes como un punto de lanza hacia dónde ir aspirando en esa parte de la conexión conceptual de la marca. Ahora sí, ya subimos por el pop, ya subimos por la parte artística, algo completamente geek. Bueno, pues algo completamente geek es lo que está haciendo hasta los corporativos más grandes que están tomando sus propiedades intelectuales y convirtiéndose en el espacio, como es el nuevo hotel de Star Wars que está desarrollando Disney en Orlando. Entonces, de nuevo, esa experiencia convertida en espacio. Y absolutamente lo que muestra esto es que absolutamente cualquier tipo de pasión pues se puede convertir en un proyecto. Entonces, lo que quisiera ahora que hicieran ustedes de forma personal, literal, que se tomen un minuto de su tiempo en pensar, es cómo sería un proyecto suyo si estuviera basado en algo que realmente los apasione. ¿Por qué? Porque obviamente todos tenemos pasiones personales, hay gente que le gusta la arquería, hay gente que le gustan las mascotas, hay gente que le gusta lo que sea. Entonces, pero nunca estás solo en ese gusto personal. Siempre hay como esos grupos, siempre hay obviamente esas tribus que orbitan ese gusto. Entonces, me gustaría que hicieran esta reflexión de forma personal de cuál es esa cosa que me apasiona a mí como persona y quizá cómo podría detonar eso para generar un concepto, para generar una idea de un proyecto, para generar una idea de ciudad. Creo que sería algo interesante y a lo mejor ahí, en las pasiones suyas, en las pasiones de sus hijos, en las pasiones de su esposa, pueden encontrar ideas que sean detonantes y que obviamente veas potencial para generar algo diferente. Entonces, sería algo que valdría la pena que si se llevan algo de esta sesión, me gustaría que se llevaran eso, como esa exploración en uno mismo y a partir de ahí ir pensando nuevas ideas. Ahora, para la parte final, ya que vimos como la parte de ideas, vamos a hablar un poquito de la parte de espacio. ¿Qué hay más allá del lock-off? Obviamente esa tipología donde tienes como ese separador que lo puede usar un usuario exterior, una parte diferente que fue una de las últimas innovaciones en cuanto a la esquematización de tipologías, pero ¿qué hay más allá de eso? Entonces lo que queremos aquí mostrar son 8 ejemplos como de tipologías y de desarrollos que tengan ese grado de irreverencia y que obviamente cada uno de ellos pues va perfilado a diferentes elementos. Entonces vamos a estar hablando de estos 8 elementos a continuación. La primera de ellas es esta idea de estos space toroids. ¿Qué es un space toroid? Bueno, pues es este espacio que dramáticamente altera todo lo que está a su alrededor. Así como un asteroide cuando choca con la Tierra, pues deja un cráter y obviamente influye todo alrededor. Así es como está conceptualizado este tipo de espacios, donde llega un elemento del desarrollo dominante. Por ejemplo, en este caso tenemos el ejemplo de este Earth and Sea Home, que el espacio dominante es la recámara y la recámara explota absolutamente todo lo que hay alrededor
para que ese espacio se vuelva como el dominante, el protagonista e incluso, obviamente, reduce todos los espacios del proyecto alrededor. Y esto obviamente lo puedes regenerar de diferentes maneras. O sea, si tú crees que tu living room es ese espacio detonante, bueno, pues puedes tener hasta tipologías así un poquito más extremas, donde la habitación es literal solo un espacio para dormir, y si sientes que el espacio dominante va a ser la parte de convivencia, bueno, pues eso es lo que detona. Si a lo mejor sientes que el espacio dominante va a ser la cocina, bueno, pues eso es lo que tratas de dominar, obviamente a consecuencia del resto de los espacios, pero es tratar de no dar el mismo espacio vainilla en absolutamente todos los proyectos, sino en tratar de dar cosas que sean fuera de lo común y que obviamente detonen una narrativa de ventas muchísimo más interesante. Ahora, este otro estándar, que son lo que denominamos como German Standard. Obviamente, las restricciones que en cada país latinoamericano tenemos en contraparte de gobierno para construcción y referencia a espacios, pues son variantes. Pero estas restricciones, en este caso, más que verlas como algo que nos ata las manos, se pueden ver como algo positivo, algo que genere nuevas ideas de espacios. Entonces, uno de los estándares que piden, obviamente, cuando construyes en Alemania es que nunca tengas ningún espacio que esté a más de 6 metros de una fuente de luz y de ventilación natural. Entonces, esto obviamente hace que tengas que generar ideas que vayan de acuerdo con la norma, y eso hace que tengas espacios extraordinarios que vayan de acuerdo con la legislación. Entonces, es ver a las restricciones de desarrollo que marca cada uno de los diferentes gobiernos, no como un obstáculo a vencer, sino como una oportunidad a impulsarse y a ver algo diferente. Después está obviamente lo de los hobby homes, esta idea de que aquella cosa que realmente me gusta hacer, pues es el espacio que tiene que ser dominante dentro de mi proyecto. Si una persona es una fashion victim, pues ¿para qué la vas a restringir nada más con un espacio de closet de puerta corrediza? Hay que darle ese espacio, esa misma importancia que el usuario final le va a dar a ese espacio. Incluir obviamente un espacio como de escritorio y que sea más como un espacio para estar dentro del proyecto. Y esto obviamente se puede detonar de mil maneras. Hay personas en las que son mucho más foodies y obviamente el espacio de comida y preparación de alimentos es muchísimo más importante. Esto incluso lo puedes hacer como en sus versiones más elevadas, cuando tomas como ancla algún proyecto, alguna gran marca como la casa Renault. Bueno, pues eso detona esta idea de cómo incorporo el elemento de marca y genero espacios diferentes dentro de tipología. Obviamente estos son los casos más extremos. Para las personas que son más sensualistas, esta idea de que ese espacio de baño es un espacio de relajación, más vibra spa, entonces colocas como un jardín interior dentro del proyecto y se vuelve muchísimo más atractivo. Esta idea de colocar terrazas que, como decíamos al inicio con la parte de Freedom, puedan jugar con esa idea de que es interior y exterior, dependiendo de cómo hago los acomodos de la marca. Ese tipo de cosas lo vuelven interesantes. Otro tipo de tipología interesante es esta idea de la multipropiedad dentro del mismo espacio. O sea, usualmente siempre hay una recámara principal. Bueno, pues esto no debe ser siempre la norma. Puede haber varias recámaras principales dentro de un desarrollo para cuando tengas como estos multifamiliares, y que puedas de estas recámaras, pues obviamente llegar a este aspecto central de espacios donde tú puedas tener las amenidades de uso común, y que ninguna de las diferentes habitaciones se sienta como de segunda clase, sino que tengas ese grado de impulso. Una tendencia que viene obviamente del mundo asiático es esta Swiss Knife Typologies, que es esta idea de que la tipología no termina con el trazo arquitectónico, es solo el comienzo, y esta idea de que además de eso viene un componente obviamente de interiorismo, viene un componente de armar perfectamente qué tipo de mobiliario va a ir cada espacio, sobre todo en espacios pequeños. Es importante esto porque eso te permite pues generar como nuevas visiones y nuevos rubros y nuevos espacios para la parte de la marca, y que al tú ser el proveedor del mobiliario, pues obviamente te aseguras que esa persona pues tenga el espacio correcto para jugar, y que sea como una navaja suiza tu casa. Y si de repente el enfoque es dar una cena para amigos, bueno, pues puedes expandir tu espacio para que tengas un espacio de comedor.
Si el espacio es un poquito más para la parte de quedarte y hacer trabajo de home office, bueno, pues obviamente lo que hablábamos hace rato, que puedas transformarlo en eso y obviamente jugar incluso con los juegos de escalas, con los juegos visuales para pues tratar de dar esa impresión de que el espacio es más amplio de lo que es. Otro elemento importante es esta idea de estas tipologías basadas en algo consciente, conscious homes, esta idea de algo de casas net zero que no generen ningún tipo de contaminación, la idea de la incorporación de elementos bioclimáticos, incluso las tipologías resilientes como la que vemos acá, está en la costa de Japón, de que cómo puedo prepararme yo para en caso extremo de un tsunami, el caso de el alza del nivel del mar en los proyectos, cómo puedo estar llevando esa conceptualización de prepararme para el peor caso y con eso crear algo que sea extraordinario, esas residencias conscientes con el ambiente es interesante. Ahora vamos a ver dos que están en los extremos, obviamente, de las viviendas, obviamente para viviendas sociales, esta idea de estas bipodollis, obviamente popularizadas desde que Aravena se ganó el Pritzker, obviamente esta idea de jugar en el mismo espacio, tener pues tu parte de vivienda y un espacio que puedas convertir en algo que te genere dinero, una unidad que tengas como ese espacio de bodega, de comercio, de tiendita incluso, que puedas tener, obviamente esto más enfocado a vivienda social, de que puedas tener como estos dobles usos dentro de una misma parte. Y del otro extremo es esta idea, obviamente, de tipologías icónicas, o sea, cómo puedo generar tipologías que sean fuera de lo común, cómo puedo tener cosas que me generen algo completamente diferente con el acomodo y el uso de terrazas, volados en jardines completamente verticales y obviamente incorporación de elementos de agua. Entonces, todo ese tipo de elementos que hagan algo icónico y que hagan que no porque puede ser una torre de desarrollo, obviamente que absolutamente todas las tipologías tienen que ser tradicionales, tienes que tener como ese elemento de pensar más allá de lo que viene y generar como nuevas soluciones de acuerdo a las necesidades de las soluciones. Entonces, obviamente no todas estas aplican para su realidad, para su contexto, pero esto puede servir como detonante de qué otras soluciones puede haber. Incluso hay otras cosas como un poquito más externas que no es tanto sobre la tipología, sino sobre el desarrollo como amenidad, esta idea como de subscription housing, que tú compras tu departamento y no estás viendo tu espacio de departamento y tú puedes mensualmente ir renovando suscripciones a ciertas amenidades del proyecto. Yo solo compro esto y no me interesa estar en la parte como de la terraza de yoga, pero pues no me interesa el salón de juegos de niños porque no tengo niños, entonces pues nada, no escribo a eso y es tratar de pensar incluso diferente en cuanto a las cuotas de mantenimiento del proyecto. Entonces siempre hay formas de empezar a pensar de manera diferente en la parte del proyecto. Y bueno, pues todo esto, pues lo que queremos es como dar pie a esa idea de ese reto. O sea, cada una de estas cosas no son fáciles de lograr, obviamente, se requiere mucho empeño, se requiere pensar en ideas frescas y obviamente que esas ideas frescas las puedas concretar. Entonces, esta idea de que eventualmente vamos a lanzar como un reto inspirado en cómo podemos seguir obviamente innovando y empezar a hacer, tener esa razón y que tengamos esa lógica de querer hacer cosas diferentes que siempre esté presente en absolutamente todo este proyecto. Entonces, lo que queremos al final es que entre todos nosotros, que nos encanta este tipo de eventos, que nos encanta pensar diferentes, tomarnos el tiempo de hacer y de escuchar otras formas de crear ciudad, pues hagamos realidad esta to-do list que estuvimos haciendo. Entonces, pues eso es lo que quería platicar con ustedes, esta idea de mostrar estas ideas. Ese es mi contacto. Me encantaría escuchar de ustedes. ¿Tienen algún tipo de idea, algún tipo de follow-up? Y obviamente, pues obviamente siempre estamos con intención de seguir hablando con absolutamente todos. Entonces, pues les agradezco su atención a este taller y pues no sé si hay por ahí a lo mejor alguna pregunta, un par de preguntas para cerrar esto.
Si alguien tiene una pregunta, estamos ahí listos para responder. Y sí, se me encanta la idea del espacio dominante, y es que sí es cierto, o sea, eh, yo, como todos ustedes seguro, no uso mi departamento de la misma forma, entonces siempre hay espacios que tienes como que darle mayor proyección, entonces es interesante, ese Space que obviamente detone nuevas formas, pues obviamente nos hace hacer algo interesante. Entonces, sí, se les va a hacer llegar la presentación para que lo empiecen ahí a trabajar. Les dejo aquí escrito en el chat mi correo por si me quieren contactar para cualquier cosa. Y pues nada, creo que no hay preguntas. Pero bueno, les agradezco el que se hayan tomado conectados. Ya llegó una pregunta, Jean-Pierre. ¿Cómo ves los mercados de Latinoamérica en sentido de estos espacios? ¿Qué países llevan la vanguardia? No quiero decir favoritos porque no quiero que lleven piedras de un lado a otro, pero justo antes estaban hablando el equipo de Arqué en Colombia, y creo que ellos están haciendo algo muy interesante, que es tratar de generar estas nuevas tipologías, de generar estas ideas conceptuales. Ellos han desarrollado hobby homes, han desarrollado estos espacios mixtos, entonces tienen como esta siempre conexión de no repetirse. Entonces creo que eso es algo que lleva a ser algo interesante, esta idea de la no repetición. Entonces creo que eso lleva algo interesante. Entonces, como les digo, les voy a dejar aquí mi correo por cualquier cosa ya para discutir algo de detalle. Les agradezco que se hayan conectado. Seguro vienen cosas interesantes a continuación de la parte del día. Entonces, pues les agradezco y estamos al pendiente. Un saludo.